Hola amigos, les saluda el profesor Ito Flores y para mí es un honor y un placer hoy conversar con ustedes. Agradecer a la organización por esta gentil invitación y definitivamente es un placer hablar de lo que nos gusta, la nutrición deportiva y específicamente dar una tendencia hacia el fútbol, que es justamente lo que en los últimos 3 años he venido trabajando. Hoy, 8 de agosto, un mes hermoso, un mes del nutricionista, un mes distinto, un año distinto, pues este virus invisible que no solamente atacó al mundo, sino también nos complicó, pero que definitivamente nos ha permitido tener una reingeniería y poder en el caso del mundo deportivo readaptarnos, reingeniarnos en favor del deportista y del equipo multidisciplinario que respalda a ello. Bueno amigos, sin más preámbulo vamos a iniciar con esta conversación. El fútbol es un deporte tremendamente popular. Es el deporte criollo por excelencia en el Perú. Seguramente es el más popular que existe en todo el mundo. Casi la mitad de la población se puede considerar fanática del fútbol. Por lo menos en Latinoamérica es muy movido. En el Perú más aún, y más aún que estuvimos hace poquitísimo en un mundial después de muchísimo tiempo. Las fronteras, los océanos y las diferencias de opiniones pueden separar a miles de millones de personas, las guerras y demás, pero cuando se trata de fútbol, de alguna forma se encuentran. Por esta razón, el fútbol a menudo se ha comparado con el vínculo que mantiene a todo el mundo unido. Entonces, hoy amigos, vamos a hablar del fútbol en tiempos de COVID-19 y este virus invisible que definitivamente nos ha chocado y nos ha complicado un poquito, y el deporte en general no va a menos. Yo particularmente inicié mi vida deportiva, pues tanto mi papá y mi mamá son profesores de educación física, y siempre estuve rodeado de la parte deportiva en mi vínculo cercano. Como deportista pude tener la opción de llegar a alto rendimiento y darme cuenta de las necesidades que tiene el deportista como tal. Y ahora como profesional, obviamente que puedo entender mucho más al deportista. Por eso que yo siempre le digo a todos mis amigos, la forma más fácil, más sencilla de entender a un deportista es siéndolo. Así que hacer deporte, y no solamente deporte, actividad física, moverse, es es un matrimonio perfecto entre la nutrición y el movimiento, pues justamente este matrimonio nos va a dar grandes resultados. Y nosotros como nutricionistas debemos predicar con el ejemplo. Y una de las grandes ventajas, esta medicina gratuita que la podemos hacer en cualquier momento, que es la actividad física, y si lo queremos pasar a deporte, mejor aún. Cabe recalcar, amigos, para que una persona se llame deportista, porque hoy vamos a hablar de fútbol y fútbol es un deporte, para que una persona se llame deportista y deporte lo que haga, tiene que tener algunas condiciones básicas y mínimas. Por ejemplo, una de ellas es que la persona tiene que hacer una actividad física entrenable, o sea, que entrene para ello. Y esta tiene que tener a su vez normas y reglamentos, normas, reglamentos. Y que el objetivo base, primario, central, ojo, sea la competencia. Entonces, si el objetivo final, central, es la competencia, es deporte lo que estamos haciendo y deportista aquel que ejecuta este deporte. Entonces, a tener en cuenta este detalle. El fútbol, mirándolo desde adentro y de reojo la nutrición, tendríamos que decir que la nutrición es este entrenamiento invisible que definitivamente va a aportar muchísimo en el rendimiento y en la mejora del rendimiento de la persona, tanto fisiológica como morfológicamente. Obviamente que la técnica, la táctica, la parte sociológica, psicológica y demás influyen muchísimo en este deporte, pero desde un punto de vista fisiológico y morfológico, recuerden que aquel que tenga una fisiología y una composición mejorada para el deporte que practica, por obvias razones va a tener mayores ventajas. Y es la nutrición, justamente este pilar invisible, que va a hacer que nuestro deportista tenga un plus y pueda hacer lo que desea hacer en la cancha. Recuerden que en un partido de fútbol promedio, un futbolista está recorriendo aproximadamente 10 kilómetros, amigos.
entre sprint, saltos, trabajo de potencia, velocidad y demás. Y este sustrato básico, en este caso la energía, que ahora vamos a hablar un poquito de los carbohidratos, tiene que ver directamente con la preparación nutricional que va a ejercer este deportista y que al final se ha reflejado en el rendimiento del atleta. En cuarentena vamos a iniciar por estos 3 meses, estos casi 100 días de para que tuvo el futbolista y en general el deportista en el Perú. En general, lo que buscamos nosotros cuando repentinamente entramos en estado de emergencia, no podíamos salir, entramos a entrenamiento remoto, el departamento de nutrición y la nutrición de los deportistas cumplió un rol fundamental en que al retorno a las canchas, al entrenamiento en esta nueva normalidad, el deportista llegara con una composición corporal idónea para que el aspecto físico y emocional no variase tanto. Entonces nosotros buscamos, en principio, optimizar el estado de salud. En segunda instancia, como sabemos que el aparato de locomoción, obviamente, lo conforman todo el esqueleto, todo el sistema óseo y el sistema muscular, tratamos lo más posible y logramos preservar la masa muscular en gran relación al promedio de pérdida de masa muscular del futbolista mundial. Nosotros estuvimos por debajo del 2% de pérdida de masa muscular y algunos deportistas tuvieron menos de 0.5% de pérdida de masa muscular en entrenamientos remotos. Y esto en gran manera se debió al soporte nutricional a través de estrategias remotas que se dio al deportista en entrenamientos en casa. Está además poner al tope el sistema inmunológico a través de nutrición. Sabemos que el deportista por su condición siempre tiene un sistema inmunológico bastante alto. Lo que tratamos es de que por lo menos con la parte nutricional siempre esté conforme. Equilibramos la hidratación, porque si bien era uno de los aspectos que de lejos de repente no se veía tan complejo, pero hay que recordar que el deportista, ojo, que el deportista cuando entrena en cancha suele perder calor para equilibrar su temperatura, una condición lógica, a través de diferentes mecanismos, y ustedes lo han visto en física, en la universidad y en el colegio. Y uno de los mecanismos bases para perder o equilibrar temperatura del deportista es a través de la sudoración, ¿no? Un deportista en un partido puede perder tranquilamente 2 kilos, 2 litros, si lo llevamos a líquidos, 2 litros de sudor en un partido aproximadamente. Y yo tengo deportistas que tranquilamente pasan los 3 litros. Entonces, y en un entrenamiento, todos tranquilamente pasan el 1,5 litros de sudoración, pesándolos antes y después y calculando a través de una tasa de sudoración el consumo y el egreso en un entrenamiento. Pero bueno, a lo que yo voy. Hay otro mecanismo de regulación de la temperatura llamado convección. Ese mecanismo en el cual tú estás corriendo y el aire frío, el viento, va en contra de tu posición y puede comenzar a regularme la temperatura a través de convección. Ese mecanismo de convección no lo tenía en casa y era muy limitado. Por otro lado, la sed, este gran factor, en el deportista no es un indicador fiable de deshidratación, porque de por sí el deportista suele tener mucha tolerancia a la sed. Es más, el deportista para hiperhidratado por una adaptación fisiológica al ejercicio. Y esto hace que siempre esté por encima de la normalidad de una persona que no tiene esta adaptación por no ser deportista. Entonces el deportista por regular su temperatura siempre tiene un porcentaje de hidratación mayor. Y ahora vamos a hablar sobre ese tema también. ¿Y qué se hizo como base? Readaptar objetivos deportivos y objetivos nutricionales. Entonces, esto fue la base para el soporte nutricional en entrenamientos remotos en casa, porque los deportistas entrenaban un horario, doble horario, pero de forma remota, con sus limitaciones, con sus fortalezas, y nutrición trató de sacarle el mayor provecho a ello. Usamos educación remota a través de estrategias virtuales, como lo estamos haciendo ahora, a través de diferentes mecanismos
y trabajamos con reuniones grupales, individuales, videoconferencias, desde comprar en el supermercado, recibir el alimento en casa, cómo almacenarlo, cómo hacer algunos platillos más novedosos, cómo el deportista sabía lo que le hacía bien y qué le hacía mucho mejor, y comenzamos a cuantificar. Se les pidió a los deportistas que tuviesen una balanza podal, que tuviesen una balanza dietética, se les pidió a los deportistas que comenzaran a tener mayores controles con colorimetría para ver el nivel de hidratación, y comenzó el deportista a darme valores numéricos de cómo estaba. De tal manera nosotros como profesionales poder sacar análisis y conclusiones y poder apoyarlo. Ese dato ayudó muchísimo, amigos, a que el deportista pueda llegar a la nueva normalidad de entrenamientos mejor en relación al promedio de futbolistas a nivel mundial. Las lesiones que están dando son casi nulas, por lo menos en el equipo en el que estoy, en relación al inicio de entrenamientos de muchos clubes que habían lesiones por mucha baja de masa muscular al retorno, por mucho aumento de tejido adiposo al retorno, por encontrarse en una deshidratación o una desadaptación hídrica que no pasó por ese soporte que tuvimos en estos 3 meses en cuarentena. Y se evidenciaron con números, amigos. ¿Qué ajuste se hizo? Del 20 al 30% menos de calorías. Lo que hicimos fue comparar el gasto promedio que tenían los deportistas. Se pudo hacer trabajos bastante individualizados con la cantidad, por ejemplo, de pasos que daba el deportista en casa, entre entrenamientos y demás, tiempos de descanso, y se comenzó a cuantificar la mayor cantidad de variables posible. Utilizar tecnología, medidores de pasos, algunos los que tenían GPS también se comenzó a trabajar 24 horas con ellos. Entonces se hizo cuantificaciones de tal manera que podamos saber de forma indirecta qué tanto porcentaje bajar de calorías, y más o menos fue entre 20 y 30%. En el caso de carbohidratos también se bajó un poquito. En el caso de grasa se controló al máximo. Se les pidió a los deportistas que en lo posible trataran de consumir cosas sancochadas, al vapor, utilizaran bastante el horno. Muchos se volvieron amantes a la cocina y vieron que cocinar era bonito y que me traía satisfacciones, porque los números comenzaban a ir a mi favor en cuanto a la mejora de ánimos, composición corporal y demás. Se aseguró las proteínas diarias durante todos los tiempos de comida, de tal manera que siempre hay una dosis de proteína y no haya el problema de desabastecimiento. Y de forma natural se reforzó alimentos, fuentes de vitamina C, D, complejo B, zinc, selenio, presentes de forma diaria en las comidas. Casi no usamos suplementos en la etapa de cuarentena. ¿Cómo es una semana de competencia? Y ya para entrar un poco ya en el post-cuarentena e inicios al entrenamiento en cancha. En principio, recordarles, amigos, que se hicieron simulaciones de cómo sería el inicio de la Liga 1, que inicia ya en unos días, hasta este fin de semana. Y, por ejemplo, si el lunes se descansaba, se aumentaba la carga el martes porque había recuperación, seguíamos aumentando, el jueves había un pico de carga y se bajaba la carga hasta el día del partido. Al día siguiente se descansaba y de esta forma iniciábamos el ciclo de semanas de competencia. Tenemos acá algunas variables, algunas distancias recorridas y demás. Entonces nosotros como nutricionistas comenzamos a través de la tecnología que tiene el club poder ver recorrido, calorías y todas las variables que me sirven a mí para poder calcular los macronutrientes y la energía que el deportista necesita en cada momento. Esto, obviamente, comparado con la evaluación nutricional completa que se hace en el club y el requerimiento del mismo. Y los carbohidratos definitivamente cumplen un rol importantísimo en el entrenamiento de todo deportista. Definitivamente que sí. Entre sus grandes características es que me va a ayudar a retrasar la fatiga, me va a dar combustible, me va a ayudar a mejorar la capacidad de resistencia, y esto se debe a que aumente la glucosa, aumenta la insulina, disminuye el glucagón, entre todas estas variables fisiológicas que van a preparar al deportista con esta energía producto del carbohidrato como base. Pero si el carbohidrato, el glucógeno, que es la forma como nosotros almacenamos carbohidratos en el cuerpo,
es tan importante, haciendo un recordar qué tanto carbohidrato nosotros y ellos como deportistas pueden almacenar en un periodo estándar, como una fotografía del momento. Aproximadamente 100 gramos de glucógeno en el hígado, que estamos hablando de unas 400 calorías, dependiendo de la cantidad de músculo, entre 800 y 1600 kilocalorías, y en el torrente sanguíneo aproximadamente 20 calorías. Pero ustedes se dan cuenta que si hacemos esta fotografía de la cantidad de glucógeno almacenado, cantidad de calorías producto de los carbohidratos que almacenamos hacia el deportista, es una cantidad limitante. Entonces, hay que tener en cuenta que siempre tenemos que reponer y estar con el combustible lleno. Recuerden que estamos hablando de fútbol y que en un partido de fútbol se recorre aproximadamente 10 kilómetros y que hay entrenamientos a doble turno posiblemente en la semana. Entonces, a tener en cuenta este detalle. Y si nos vamos al partido, tener en cuenta el tipo de carbohidrato y el horario del partido. Por ejemplo, sé que no es el tema de carbohidratos, pero voy a poner un ejemplo rapidísimo. Si nosotros jugamos a las 4 de la tarde, lo ideal es que 4 horas antes, por ejemplo a las 12, se dé la comida principal del almuerzo, ¿no? Obviamente, aunado hacia atrás de toda una recarga de glucógeno que va varias horas antes. Y 2 horas antes, 1 hora antes, se va dando un poco de carbohidrato de una mejor digestibilidad, mayor glicemia y demás, de tal manera que el deportista puede estar al 100% almacenado de carbohidratos para poder rendir y evitar esta fatiga que comencé conversando, que podría pasar por deficiencia del mismo. Esto es lo ideal, carbohidratos, carbohidratos, carbohidratos. El macronutriente primario por el gran aporte de energía, por el gran requerimiento que necesita este deportista. Pero ¿qué pasa en muchos equipos y qué pasa con la movilidad de nutrientes cuando se evalúa a muchos deportistas? Esto lo he sacado de un ejemplo de una revisión de Francis Holloway, en el cual, por ejemplo, nos verifican que en el caso de proteínas, si el grupo necesitaba en promedio 145 gramos, en ese grupo muestreado se ve solamente 90 gramos, es decir, que está consumiendo más proteína. En el caso de carbohidratos necesitaba tanto, 337 en este caso, y necesitaba 500. Entonces la gran pregunta es, si necesitaba no tanta proteína, ¿por qué en promedio estaba consumiendo más proteína? Si necesitaba más carbohidrato, ¿por qué en promedio estaba consumiendo menos carbohidrato? Las tendencias, amigos, han complicado el deporte en muchos aspectos. Si bien la culinaria peruana nos incita a tener muchos platillos llenos de carbohidratos y que si los metemos al ámbito deportivo son excelentes fuentes de recarga de glucógeno y demás, estas tendencias cada vez son más marcadas, consumir más proteínas y consumir menos carbohidratos, por la suposición de que podría haber alguna mejora y algún detalle por ahí. Pero amigos, en el deporte, recuerden por favor, el sustrato base es el carbohidrato. Con carbohidrato, con energía, el deportista puede tener grandes rendimientos. ¿Hay casos específicos diferenciados? Obvio que sí, como deportes de combate, como deportes categorizados por peso, estéticos, de precisión y demás, pero en general, y hablando específicamente del fútbol, el carbohidrato es base, amigos. Entonces, ¿qué cosa se hace? En la antigua normalidad, el control morfológico era constante. Desde la famosa pretemporada, en la cual necesitamos poner al deportista a punto, hasta en los microciclos que se suelen programar, siempre hay una evaluación morfológica. ¿Pero qué se busca con esta evaluación? Se busca lo que nos interesa en el deporte. Ver, por ejemplo, en el caso de las masas, de la cuantificación de las masas, los kilogramos de músculo, por ejemplo. Y en el caso de la cuantificación del físico a través del somatotipo, ver un perfil mesomórfico, cuánto de mesomorfismo tiene el deportista y internamente cuánto de masa muscular tiene. Sin descuidar que la base de este análisis va a ser, amigos, esta masa estática que no va a ser modificable, que es la masa ósea, que la podemos verificar con antropometría a través de los kilogramos óseos,
podemos verificar el perfil ectomórfico del deportista, inclusive para poder ayudar al equipo multidisciplinario a tener un mejor entendimiento de cómo está el deportista, trabajarlo con alometría y proporcionalidad, porque recuerden que los deportistas nacen con una proporcionalidad específica y que en el deporte esta proporcionalidad, esta alometría puede beneficiar en algunos aspectos específicos. Por ejemplo, voy a salirme un poquito del fútbol. ¿Qué pasa si el deportista nace con proporciones óseas donde el tren inferior, es decir, las piernas son muy pequeñas en relación al tronco y los brazos son muy pequeños en relación a la talla, piernas cortas, brazos cortos? Probablemente cuando haga el levantamiento olímpico de pesas, por una cuestión de física básica, ¿sí?, pueda levantar la pesa, la barra, con menor dificultad. Al revés, yo que soy de brazos largos, un típico peruano, el típico peruano, ojo, talla media-baja, el tronco rectangular, ¿sí?, los brazos más grandes en relación a la talla. Entonces, si yo quiero hacer levantamiento olímpico, probablemente necesite mayor esfuerzo. Entonces, la proporción va a influir muchísimo en que este deportista tenga una tendencia hacia un mejor rendimiento en uno u otro deporte. Sin descuidar, obviamente, la parte plástica. No estamos hablando de morfología porque hay otros aspectos, que justamente se pueden modificar con alimentación y con actividad física, como es el caso de la masa muscular y el tejido adiposo en general. Entonces, acá tengo algunos índices a tener en cuenta. El índice músculo óseo, que lo utilizo muchísimo, adiposo muscular, a ver, ahora lo vamos a hablar, la sumatoria de 6 pliegues, 9 pliegues, 12, 15 pliegues, la distribución adiposo corporal y los perímetros corregidos, que me ayudan muchísimo a ver si el deportista está mejorando en la zona que yo deseo que mejore y trabajar a través de un equipo multidisciplinario para poder apoyar en lo donde tengamos falencias. Entonces, el control morfológico, en resumen, trabaja y apunta a 3 aspectos. La composición corporal, las masas, músculo, kilos de hueso, kilos de tejido adiposo subcutáneo, esa es más inerte que en la práctica deportiva hay que movilizar. Por otro lado, el somatotipo, que es la cuantificación del aspecto físico de una persona, cómo está numéricamente, desde un punto de vista físico, esta persona. Recuerden que todo deportista tiene un somatotipo específico. Y los índices de salud y de proporcionalidad, que particularmente influyen muchísimo en decisiones del conjunto deportivo que está respaldando al deportista. Aquí tengo unos cuadros del doctor Juan Carlos Massa, aquel que hizo la traducción del libro Antropométrica, que es la Biblia de la antropometría, en el año 2000, y me da un cuadro de porcentaje de tejido adiposo, tanto para varones como para mujeres, al igual que los kilogramos de masa muscular, disculpe, en este caso los porcentajes de masa muscular, igual el doctor Juan Carlos Mazas muy idóneamente nos regala este cuadro. Pero también tenemos algo importantísimo, los kilogramos, que es lo que nosotros analizamos, analizar al deportista con él mismo, él con él, para que él siga mejorando en relación a él. Podemos tener referencias, pero lo que queremos es que nuestro deportista siempre esté un punto superior a él mismo. ¿Y qué me da la relación músculo-esquelético? Nos proporciona la cantidad ideal de músculo por cada kilogramo de peso óseo, como lo ven. Y acá nuestro amigo el licenciado Marcelo Pudelca, que actualmente es el nutricionista del River Plate de Argentina, nos da un cuadrito en el cual nos muestra cómo son estas relaciones. Y por ejemplo, graficamos, si ustedes ven en esta imagen, cómo sería una baja relación y una alta relación entre la cantidad de músculo y la cantidad de esqueleto que tiene un deportista. Cabe recalcar, amigos, que aproximadamente de forma natural, una persona puede llegar aproximadamente a 5 kilos de masa muscular por cada kilo de peso óseo. Y si tiene más, podríamos sospechar de 2 cosas: de la genética en principio, que puede darse el caso,
y en segunda instancia de que está consumiendo algún tipo de sustancias que ayudan a aprovechar mejor las proteínas, a anabolizar más algunas masas, de tal manera que podamos tener mayor relación músculo-esquelética en relación al natural. Entonces, mucho cuidado. Cuando trabajaba en el Comité Olímpico hace buen tiempo, tuve el placer de estar en las Olimpiadas, en los Juegos Panamericanos, en todo un circuito olímpico, y evaluamos a los deportistas frecuentemente. Pudimos en algún momento, a través de la antropometría y esta relación músculo-esquelética, evitar algunos problemas mayores de dopaje. Pero se da en base a esto, relación músculo-esquelética. ¿Cuánta cantidad de músculo tengo por cada kilo de peso óseo? Hay una cantidad aproximada máxima, y si está muy superior, hay que sospechar y hacer las pruebas del caso. Por otro lado, tenemos la relación adiposo muscular, y también Marcelo nos da un cuadrito muy bonito. Pero ya para ir resumiendo, cuanto menor sea este valor, más eficiente será en su actividad para desplazarse. Y como les comentaba, el tejido adiposo subcutáneo es una masa inerte que en la práctica deportiva tenemos que movilizar, es decir, lo vuelve más lento el deportista. Y vamos a ver unos cuadros estadísticos para que ustedes vean la relación que hay entre el sprint, la velocidad, y el tejido adiposo subcutáneo. Aquí tengo, saliéndome un poquito del fútbol, analizando el músculo óseo de algunos deportistas, en este caso los 4 de atletismo, de diferentes pruebas. Tenemos a Usain Bolt, la máquina de marcas, a jamaiquino. Jamaica en realidad es un país de talentos en la velocidad, tanto morfológico como fisiológicamente. Tenemos al americano en el atletismo, y tenemos a Samuel, el keniata, en maratón, para que ustedes vean la relación músculo-óseo, es decir, la cantidad de músculo que tienen estos deportistas por cada kilogramo de peso óseo. Y también les pongo acá la relación adiposo-muscular, y ustedes se pueden dar cuenta que en el caso de la relación adiposo-muscular es muy semejante, independiente de las pruebas, pero sí varía la músculo-esquelética en cada prueba. Y ya que hablamos de tejido adiposo, no puedo dejar de hablar de la famosa sumatoria de 6 pliegues, aquella estrategia australiana que muy bien se ha masificado mundialmente y que nos ayuda de una forma sencilla, simple y rápida de poder saber cómo está la valoración de tejido adiposo subcutáneo, esta reserva inerte en nuestros deportistas, que también podemos trabajarla en niños, que también podemos trabajarla en personas no deportistas o en personas que son físicamente activas. Ahora vamos a comentarlo. Lo único que hay que hacer, y ojo, que esto se realiza 2 veces por semana en el equipo, por lo menos, que yo trabajo, y en general con mis deportistas profesionales de alto rendimiento e inclusive amateurs, 2 veces por semana al inicio y después de 4 o 5 días para ir monitorizando. Sumatoria de 6 pliegues. Marcas, particularmente utilizo la estrategia del ISAC, que es muy recomendable para poder siempre tener una seguridad de que mis datos son confiables, son comparables y reproducibles. Y lo único que tengo que hacer es medir el pliegue del tríceps, el pliegue subescapular, el pliegue supraespinal, el pliegue del muslo medial, el pliegue del abdomen y el pliegue de la pantorrilla. Y con estos pliegues los sumo, y si, ojo, es una persona físicamente activa, el varón debería tener entre 50 y 70 milímetros de grosor de tejido adiposo subcutáneo, que es su normalidad. Y en el caso de las damas, de las señoritas, de las mujeres, entre 70 y 90 milímetros de grosor de tejido adiposo subcutáneo. Hay que tener en cuenta la compresión del plicómetro, del adipómetro, de 10 de compresión. Les recomiendo tipo un Harpener, un Holsten, una buena compresión. Si el paciente quiere saber su porcentaje de grasa, yo les recomiendo que no utilicen densidad corporal, no lo transformen con CIR y con Brosec, y que trabajen con la fórmula, con la propuesta de Yuzhas, que va a ayudar muchísimo a transformar esto a porcentaje de grasa. Y si es un niño que todavía no termina su estirón puberal, lo pueden equilibrar con el Phantom, con la talla del Phantom, que es 1,70 m, de tal manera que pueda también comparar al niño. Y bueno, acá tengo algunos deportistas de alto rendimiento, su sumatoria de pliegues promedio. Y aquí venía lo que yo les comentaba.
la interfase entre velocidad y pliegues. Aquella persona que tiene menos cantidad de pliegues, y esto lo corroboro desde hace 10 años en los cuales trabajo en el alto rendimiento a diferentes niveles, no solo en el fútbol, sino en diferentes disciplinas deportivas, y aquellas personas con tejido adiposo menor suelen tener mayor velocidad. El mismo deportista, en cuanto va mejorando su tejido adiposo subcutáneo, va mejorando sus sprints. Miren este cuadrito sacado de unas diapositivas de Francis Holloway, que grafica justamente lo que les comento. Quienes tienen menos cantidad de tejido adiposo subcutáneo en sumatoria de 6 pliegues son más rápidos en 30 metros de sprint, lo contrario de los que tienen mayor cantidad de sumatoria de pliegues. Con este cuadro trabajo muchísimo. Como tengo los datos de morfología del deportista, de composición corporal, correlaciono en 4 grandes aspectos. Aquellos que están bien de grasa y músculo, aquellos que están bien de tejido adiposo, disculpen, pero mal de masa muscular, aquellos que están adecuadamente de masa muscular, pero tienen que ajustar tejido adiposo, y los que están mal de todo. También correlaciono, ojo, cuando no tengo mucho tiempo, porque de repente tengo que evaluar a 30, 40, 50, 60 personas en pocos tiempo de horas, por una cuestión de planificación, correlaciono la sumatoria de 6 pliegues con el índice de masa corporal. También hago ese cruce, que también me ayuda muchísimo. Pero si ustedes tienen la oportunidad de medir 22 variables para tener los kilogramos de masa muscular, los kilogramos de tejido adiposo subcutáneo a través del fraccionamiento entopométrico de 5 componentes, que muy bien Rosiker nos donó a la ciencia, háganlo, que van a ayudar muchísimo a su equipo y mejor aún al entendimiento natural del diagnóstico de cada deportista. ¿Qué más ayuda? La circunferencia corregida, que básicamente es medir el perímetro con una técnica adecuada y restarle el pie en milímetros, de esta manera. Y es un indicador específico de la muscularidad en cada segmento corporal. ¿Cuántas veces les ha pasado, amigos, que el deportista necesita, voy a poner el ejemplo, de 49% de músculo subir a 50% de músculo? Después de un excelente tratamiento, sube de 49% a 50%. Pero después ustedes lo ven somáticamente y verifican que no ha subido en la zona donde el deporte necesita subir, porque todos sabemos que de acuerdo al deporte hay músculos que necesitan tenerlos mayores desarrollados que otros. Entonces, suele pasar que llega a mejorar masa muscular, pero no llega a mejorar en la zona donde debe mejorar por el deporte que practica. Para eso, este indicador de circunferencias corregidas nos ayuda. Por ejemplo, podemos corregir el tren superior, podemos corregir la parte media, la parte core, podemos corregir el tren inferior con el muslo y le restamos la pliegue del muslo, podemos corregir el pliegue de la pantorrilla con el perímetro de la pantorrilla. Estas fotos fueron sacadas de mi gran amigo Santiago en el 2011. Y de esta nueva normalidad, con las medidas preventivas del caso, siguiendo todos los protocolos, un solo deportista entra a la sala de evaluación, con su mascarilla se baña antes de pasar, nosotros nos desinfectamos, nos cambiamos de guante y desinfectamos también con alcohol toda la zona. Utilizamos un plicómetro por cada deportista. Terminado de ello, cambiamos de plicómetro y este pasa a desinfección, así como todos los instrumentos que utilizamos. Tratamos de tener la proxemia, la comunicación no verbal con el deportista, la ergonomía para poder tener las normas de trabajo lo más preventivas posibles, de tal manera cuidar al deportista y cuidarnos todos, porque al final somos todo un gran equipo. Aquí tengo algunas fotos cuando después, al día siguiente que se levantó el estado de emergencia y nosotros podíamos ya movilizarnos, durante una semana fui recorriendo a las diferentes casas de los deportistas, un recorrido entre 6 a 8 horas diarias, para hacerles una evaluación de composición corporal, somatotipo, proporcionalidad y demás completa por triplicado. Estoy hablando de haberles medido fácilmente más de 100 variables a cada deportista,
para poder tener datos y poder analizar al máximo. Se hizo análisis de sumatoria de 6 pliegues, 9 pliegues, 12 pliegues, 15 pliegues, se hizo composición corporal, se correlacionó masas, somatotipo, se hizo somatotipo antropométrico, se trabajó el fotoscópico, se trabajó trabajos de talla, por ejemplo, y proporcionalidad a los chicos más pequeños, los que estaban de reserva, llegando a mayores. Hablamos de gente de 16, 17, 18, 19, 20 años, para ver si había habido alguna modificación proporcional, de tal manera que a mayor cantidad de datos podamos tener mayor entendimiento del deportista ya in situ. Aparte de la parte antropométrica, se hicieron otro tipo de trabajos en casa, que ya luego vamos a detallar. Y se les mandó el informe, por ejemplo, cómo estuvieron en marzo y cómo se les encontró en casa, ¿no? Tanto músculo, grasa, relación adiposo muscular, somatotipo y demás. Ustedes están viendo acá la bandera de Jamaica. No es la bandera de Jamaica, es cómo nosotros, a través de una estrategia de educación, podemos verificar quiénes están bien y quiénes están en proceso de seguir mejorando. Entonces, he borrado los nombres de los jugadores, pero esto es un dato de ahora, de 31 de julio y marzo, cómo mejoraron su masa muscular, y en el caso de la relación músculo-ósea, también cómo se encontró a los deportistas. Hubieron, por ejemplo, recuerden que les dije que en promedio el máximo era 5, tenemos un deportista que está en alto porcentaje de masa muscular, y su relación es 5.2, ¿sí? Pero es por un detalle étnico, básicamente. Y que, viendo su historial, cuando transfieren para Perú, para el club, a este deportista tenía un historial bastante alto. Lo bueno de trabajar con la misma técnica de nuestros colegas en diferentes clubes es que podemos hablar el mismo idioma y el dato puede ser comparable y reproducible. Esa es la gran ventaja de siempre, por lo menos en la valoración antropométrica, hablar el mismo idioma. Cambios después de 4 semanas, voy a poner algunos promedios. Se aumentó 2% de músculo y se disminuyó 12 milímetros de tejido adiposo subcutáneo. Y acá les presento algunas tablas baremo, unos puntos de corte que trabajamos en el fútbol en general, no solo en Perú, sino a nivel universal en el fútbol, para poder ir controlando a los deportistas tanto en pliegues cutáneos, tanto en masa muscular y demás. Obviamente tenemos muchos más datos, pero de forma didáctica se le muestra este dato al deportista para que él, sin tanta complicación, pueda saber dónde está y cómo mejorar. También tenemos un cuadro somático grande en el consultorio, en el cual se va moviendo los somatopuntos hasta llegar al objetivo de su mejor rendimiento del deportista. Trabajamos no solamente con mejores rendimientos estadísticos, sino también cómo estuvo él morfológicamente, nutricionalmente, cuando tuvo sus mejores resultados deportivos, cuando campeonó, cuando fue goleador, cuando tuvo algún mejor resultado deportivo. Acá estamos viendo algunas estrategias de suplementación que se tuvieron que trabajar. No solemos trabajar con suplementos, pero esta vez, a raíz de la cercanía de inicio de la Liga 1 de fútbol, complementamos la nutrición, que es lo principal, con algunas estrategias de suplementación. Aquí estamos pesando a los deportistas según su requerimiento, por ejemplo, caseína, para que puedan consumirlo en la noche en casa, después de la cena, antes de acostarse, para ir teniendo durante todos los tiempos de comida y en general, cuanto más espacios, una dosis proteica hacia el jugador. Y en la nueva normalidad, amigos, hemos distribuido de esta manera el área de nutrición. Aquí ustedes pueden ver el área de nutrición. Esta parte era el comedor, ya no existe el comedor. Y pasamos directamente a los camerinos. Miren la separación. Tenemos 4 camerinos. Antes trabajábamos con 2, con los distanciamientos obligatorios de sanidad. Todos los líquidos, antes que venga el jugador, están rotulados. Y bueno, algunos jugadores que necesitan hidratantes, nosotros preparamos con la cantidad de glucosa o algún carbohidrato de alta glicemia, de 6 al 8%. Trabajamos algunos electrolitos bases, tipo las bebidas comerciales, y también preparamos algunas bebidas específicas para algunos deportistas. Trabajamos con algún tipo de suplementación durante el entrenamiento para aquellos que lo necesiten,
ya que hemos tenido una evaluación minuciosa y sabemos cuáles son sus requerimientos de cada uno de nuestros deportistas. Entonces, hacemos en el entrenamiento el soporte nutricional antes, durante y después del entrenamiento. No se pueden bañar en los camerinos, y ustedes están viendo que luego de que los deportistas prácticamente llegan al camerino para cambiarse de mascarilla y regresan a la cancha. Estamos ahí. La separación de la cancha y demás. Entonces, también tenemos una evaluación hídrica. En la antigua normalidad se hacía todos los días en camerino, donde estaban los deportistas y demás, y en campo, de acuerdo a la planificación del microciclo o el mesociclo que estuviese en coordinación con el comando técnico y el preparador físico, y obviamente en coordinación con el equipo médico también. Medíamos los electrolitos, las tasas de sudoración, de acuerdo a los tipos de entrenamiento, y también en competencia para poder tener mayor cantidad de datos. Pero bueno, en esta nueva normalidad, lo primero es rotular todo, tanto los shakers como los líquidos, pasando por las bebidas preparadas, las bebidas hídricas y demás. Todo rotulado. Si al día se tiene que consumir, voy a suponer, entre los 33 jugadores y comando y demás, voy a poner cualquier cifra, más de 200 botellas, que a veces es mucho más de 200 botellas, se tiene que rotular diario 200 stickers. Y bueno, ahora la medición de densidad con el refractómetro, como pueden ver acá, se hace en la zona de nutrición, previamente desinfectada y demás. Y tengo a un colega que me ayuda en este aspecto, el amigo Kevin, que está de interno en el club, pasante en nutrición deportiva, que nos da todos los números. La idea de trabajar, nosotros trabajamos en el área de nutrición para el primer equipo con 3 profesionales en nutrición, de tal manera que tengamos cada uno nuestra función y podamos cuidarnos por bioseguridad también, con todas las medidas de protección. Cada vez que los jugadores se van a la cancha, vamos verificando cuánto líquido consumió. Cuando terminan, recolectamos los líquidos para poder contabilizar, y todos los días, aparte de medir la densidad urinaria antes y después del entrenamiento, semanal medimos la tasa de sudoración en cancha, y todos los días medimos, ojo, el volumen de líquido que consume todos los deportistas. Lo medimos con mililitros, y también tenemos la balanza dietética para poder pesar también la cantidad de volumen que consumen. Entonces, de tal manera poderlos controlar al máximo y hacer el efecto corrector lo más rápido posible, para que por lo menos en la parte nutricional estén con soporte al 100%. Aquí tenemos el refractómetro. Aquí tenemos los puntos de corte que trabajamos en realidad para ver si está con buena hidratación o deshidratado. Y el colorímetro, que se utilizó muchísimo cuando los jugadores estaban en su casa, cuando estaban en cuarentena. Ellos lo manejan al revés y al derecho. También tenemos el colorímetro en los lugares de micción. Y los jugadores se han memorizado los colores, de tal manera que ellos también puedan hacer un efecto corrector rápidamente en entrenamientos, y más aún en competencia. Tenerlos concentrados a los chicos un día antes también ayuda justamente a que, si hay que ajustar algo, lo podamos hacer. Evaluaciones fisiológicas y bioquímicas siempre se hacen. Se hacían de una manera más libre antes de la pandemia, pero ahora tenemos que adaptarnos. Por una razón: que si bien hay muchos análisis bioquímicos, como por ejemplo la medida del lactato, en que me va a ayudar a ver cómo está la fatiga en el deportista, medir la glucosa para ver cómo está la glicemia, medir diferentes datos que me van a dar respuesta y me van a ayudar a poder correlacionar estos datos con mis valores nutricionales y ayudarle al deportista. Hay un pequeño detalle. Nosotros en el fútbol estamos bastante controlados con la famosa prueba rápida, que es una prueba invasiva que necesita también unas pequeñas muestras de sangre. Entonces, por ejemplo, la semana pasada nos hicieron prueba el lunes
porque se tenía que entrenar y nos hacen todos los lunes. Después el miércoles se jugó un amistoso y nos hicieron prueba nuevamente el martes, 24 horas antes. El día sábado se volvió a jugar otro amistoso y nos volvieron a hacer una prueba el día viernes. A esta semana, el lunes, nos volvieron a hacer una prueba del entrenamiento, es decir, que en 7 días nos han hecho 4 pruebas rápidas, y esto está bien por prevención, aparte de la prueba que nos hacen cada 15 días, que es la prueba molecular, ¿no? Para cubrirnos todos. Entonces, tratamos de hacer pruebas bioquímicas y fisiológicas lo menos invasivas posibles, de tal manera tampoco no maltratar al jugador, que es justamente nuestra muestra. Se hacen análisis en campo, se utiliza muchísimo el GPS, la videoconferencia y demás. Estamos trabajando muchísimo con el dron. El software Catapult nos ayuda muchísimo. Aquí está el profe que nos manda esta información. Tenemos información diaria de cuántas calorías y recorrido realiza el deportista en cada entrenamiento, en cada partido. Aquí en la foto ustedes ven un partido estándar en la antigua normalidad y estamos verificando en tiempo real cuánto recorrido tiene el deportista, cuántas calorías está gastando el deportista, cuántos saltos ha hecho el deportista, cuántos sprint va haciendo, si está dentro de su rango normal de gasto y de recorrido en un partido, si ha bajado o ha subido, para que podamos tener correctores reales y podamos ayudar al deportista y en general a todo el equipo multidisciplinario de ciencias aplicadas al deporte que van a beneficiar de una u otra manera al deportista. Soporte nutricional en entrenamiento, siempre había algún tipo de alimentos, principalmente carbohidratos, fruta, teníamos barras energéticas, teníamos geles energéticos, gomas, que puedan estar en el entrenamiento. Pero ahora, todos los alimentos son sellados, previamente desinfectados, pasan por un proceso de significación también, y nosotros verificamos que los deportistas no traigan nada fuera de lo que nosotros le podamos dar en el club sellado y verificado para que consuman. Si lo van a hacer, lo pueden hacer hasta en el carro, pero no sale de su carro. Y obviamente nosotros les hemos enviado toda una planificación individualizada según su requerimiento para que puedan detallar qué comer y cuándo comer. En la concentración tuvimos, ahora último, el día sábado, un partido amistoso que fue un protocolo de todo lo que se va a hacer en el inicio de la Liga 1, que es ahora en el fin de semana, y les voy comentando así rapidito. En hotelería trabajamos con el chef, con los ayudantes de cocina, trabajamos con el maitre, trabajamos con la administradora hotelera, de tal manera que todos hablemos un mismo idioma en beneficio del deportista. Los alimentos van a los cuartos, ya no es buffet, ya no se sientan todos juntos en una mesa por protocolo, todos los alimentos van en el cuarto. Entonces nosotros, sabiendo su requerimiento de cada deportista y sabiendo que están en recarga de glucógeno, sabiendo quiénes van a ser titulares, sabiendo muchas variables, es que le damos su cena previa al partido, su desayuno previo al partido, su almuerzo previo al partido, una pequeña colación si el partido es por la tarde, juegan el partido, termina el partido y se les da también otro alimento sólido para el postpartido. Terminando esto, recién salen para casa. Obviamente que tenemos una ayuda de suplementación en algunos casos, inmediatamente terminado el partido. Estoy hablando de la parte alimentaria propiamente dicho. Y bueno, ya para ir culminando, es un poquito larga esta reunión, pero bueno, estamos jugando, por ejemplo, de locales ahora último y todos los protocolos debidos, porque la prevención y la sanidad está por encima de todo. Post partido, 3 recuperaciones básicas: la recuperación de adaptación muscular, la recuperación hídrica, la recuperación nutricional. La idea es equilibrar hídricamente lo más rápido posible al deportista. La idea es recuperar los carbohidratos lo más rápido posible al deportista y acompañarlo obviamente de proteínas, pero siempre a una escala preplanificada, y verificar si es que hay algún tipo de lesión para con soporte nutricional apoyar nutricionalmente esa lesión, que ya luego en alguna otra conferencia vamos a conversar sobre nutrición en lesiones deportivas.
Aquí es un microciclo de una semana estándar, donde, por ejemplo, los martes tenemos sumatoria de pliegues y demás. Y aquí, bueno, tenemos un día de entrenamiento para nosotros como nutricionistas poder entenderlo y saber cuánto de gasto es lo que va a hacer. El deporte, amigos, duele, muchas veces duele y duele bastante. Otras veces no es nada limpio, pero deja marcas, deja huellas que serán muy difíciles de olvidar. Soy Ito Flores, amigos, y esto fue Nutrición en el Fútbol en tiempos de COVID-19. Espero que esta presentación haya sido de su agrado.